Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Soy Germán y bueno, como siempre, pues este espacio es un espacio de debates, de reflexiones, de comunicación, una mezcla de todo esto. Bueno, hoy he estado pensando que había un tema, es un tema interesante, un tema muy comentado a lo largo del tiempo por parte de la psicología, por parte de la filosofía, por parte de cualquier persona que, bueno, haga alguna reflexión mínima, y es el tema del ego, porque el tema del ego es un tema que, bueno, he descubierto con el paso de los años que se interpreta de muy diversos modos. ¿Qué es el ego? ¿Qué no es el ego? ¿Qué alcance tiene? ¿Realmente es un ente o una entidad, psicológicamente hablando, tan molesta como parece? ¿Es algo que tiene algún sentido en la vida? Bueno, hay muchas posibles definiciones y el ego en el ser humano se configura de muy diferentes maneras. Bueno, de muy diferentes, de algunas diferentes maneras. El ego es un ente difícil de apresar a nivel de un concepto único. Porque como todo en este universo, en esta vida, todo evoluciona, todo cambia, todo se metamorfosea, todo va cambiando de, no de estructura profunda, sino de manifestación. Hasta cierto punto el ego es una cosa que se nos escapa porque cada cultura, cada civilización, cada época, cada, por así decirlo, cada entorno familiar, cada proceso de experiencia individual, etcétera, configura el ego. El ego evidentemente tiene un núcleo, tiene un origen. A mi juicio, hasta donde yo sé, el ego nace cuando, bueno, nació hace muchísimo tiempo, un tiempo casi infinito. El ego nació en el momento en que el ser humano olvidó su origen, su verdadero origen. Y uno se preguntará, bueno, ¿cuál es el verdadero origen del ser humano? Bueno, digamos que podemos poner entre paréntesis muchas afirmaciones y muchos conceptos, pero esencialmente el ser humano, la raza humana, cada uno de nosotros individualmente también, procedemos de una fuente única que no está arraigada en procesos biológicos o procesos culturales o económicos o políticos o sociológicos. En fin, no está arraigada en todo aquello a lo que podríamos encontrar un asidero, ¿no? Algo que dices, bueno, esto nace de aquí, esto es algo estable, conocido, definido y catalogado. Pues no, pues no. El origen de la vida humana es un origen diferente a aquello que concebimos como la base sólida de lo que queremos conocer. Bueno, hay algunas doctrinas esotéricas que lo mencionan claramente, ¿no? El origen humano es un origen, digamos, más de tono espiritual que no de tono material. Pero se manifiesta materialmente y de otras maneras que no son exclusivamente propias de la materia. También. Entonces, el ego nace ahí, el ego nace cuando hay cuando la evolución divide al ser humano entre su cielo y su tierra, entre su lado espiritual y su lado material. Y el ego se decanta, es una entidad que se crea en el ser humano, se decanta por el lado material. Y el lado material no incluye solo la materia, por tal cual se estudia en física o en ciencia en general, sino todos los mecanismos psicológicos por los que nos enganchamos todos, de un modo o de otro, bueno, a las cuestiones materiales, ¿no? El tema de la posesión, el tema de la acumulación, el tema de la necesidad de permanencia en un tipo de vida donde la satisfacción de los deseos sea el elemento prioritario y de primer orden. Bueno, en cualquier caso el ego es, como decía antes, ha ido evolucionando, pero su origen es el origen, que es un único origen para todos los egos, ¿no? Y es este, es cuando el ser humano olvida su origen y entonces su verdadero origen, y piensa que la realidad es aquello que se circunscribe, que se limita a lo que sus cinco sentidos determinan que es la realidad. Que ya conocemos, yo creo que todo el mundo, los cinco sentidos, y hay gente que además que los tiene muy muy bien estudiados y que merece la pena estudiarlos. Lo que sería el reino de la percepción, ¿no? Cómo percibimos el entorno, lo que está fuera de nuestro alcance inmediato. Bueno, incluso lo que está a nuestro alcance inmediato, ¿cómo lo percibimos? A través del tacto, de la vista, del oído, del gusto y del olfato. Bueno, los he enumerado en un orden que quizá no sea el adecuado. Pero bueno, ahí están, los cinco sentidos. Y luego hay como una percepción sutil y global, que es una percepción basada en el poder de la síntesis, que sería la intuición, que no deja de ser otro sentido
y sería ese sexto sentido que capta la quinta esencia de todas las cosas. Pero bueno, en cualquier caso eso nos llevaría a otras diferentes conclusiones que no vienen al caso ahora, en que son ciertamente bastante importantes. Bueno, el ego nace en el momento en que se produce un desgarramiento interno entre la conciencia de nuestro origen, que es una conciencia espiritual y por tanto de índole metafísica, filosófica, etc., y la conciencia que provocan los cinco sentidos. Ahí empieza el ego, en mi opinión. Claro, entonces el ego tiene muchas formas. Yo, cuando hace muchos años empecé a leer filosofía, y di, por supuesto, entre otros muchos, con René Descartes, o Descartes, como creo que se pronuncia, pues me llamó la atención que este individuo, este hombre, que nació a finales del siglo XVI y falleció a mediados del siglo XVII, en Francia, pues determinó que seguramente para cada persona, bueno, que en el mundo, más que para cada persona en el mundo, hay un genio maligno, una entidad maligna que se ocupa de hacernos creer cosas que no son ciertas, precisamente a través de los mecanismos ordinarios de la percepción común, de la percepción normal. Lo que percibimos, cómo procesamos la información que obtenemos a través de los cinco sentidos, también es una cosa curiosa que entronca con el tema cerebral, el tema de la neurociencia, que es algo, ya os digo por adelantado, fabuloso y fantástico. Pero no obstante, no lo explica todo. Es dudoso que algo lo explique todo. Entonces, bueno, volviendo al tema del ego, bueno, Descartes venía a decir algo así como que ¿podemos confiar en lo que percibimos? Bueno, podemos tener una fe, una certeza, que es como una fe fundamentada en la razón, pero no deja de ser un tipo de fe. ¿Podemos hacer tal cosa? Bueno, evidentemente no, porque los sentidos no perciben la realidad exacta. Bueno, ya esto está bastante estudiado. Y lo que ocurre, claro, que él se preguntaba esto, ¿habría un genio maligno, una especie de Dios, pero no el Dios bondadoso, el Dios omnisciente y omnicomprensivo, no? Un Dios, digamos, puñetero, o diosa, aquí da un poco igual, que, bueno, que quiere un poco que vivamos de un proceso distorsionado de realidades adulteradas. Y que nos lo creamos. Porque a la medida en que creamos una realidad adulterada, que ya no, por tanto, no es una realidad objetivamente cierta, pues en esa medida vamos a dejar de buscar la realidad objetiva, la realidad, digamos, correcta, ¿no? Sin tener que entender esto de correcto como un concepto moralista, ¿no? Nada más lejos de la realidad, al menos en mi caso, y en cuanto a esta explicación. Entonces, claro, si la percepción nos lleva a deformar la realidad, pese a que la veamos muy real y muy nítida, muy clara, muy objetiva, cabe preguntarse eso. ¿Cuál es la función del ego? Bueno, una de sus funciones, bueno, pues engañarnos. Cuando el ego se instala en la conciencia humana, pues el ser humano se fía de aquello que no es del todo real y en la medida en que hace esto se olvida de buscar la verdadera realidad. Esto también es un poco como el famosísimo, archiconocido mito de la caverna de Platón, ¿no? Estos seres humanos que desde el mismo nacimiento, desde su nacimiento, pues lo que ven son sombras proyectadas de figuras reales, pero solo ven las sombras, ¿no? Y alguno de ellos, pues, se libera de unas cadenas que los mantienen sujetos y pueden darse la vuelta y salir de la caverna y ver la realidad, ver el origen de las sombras. A ver, el mito de la caverna es ciertamente más elaborado que este, ¿no? Pasa que tampoco tengo tiempo para explicarlo con todo el respeto y el detalle y la profundidad que necesita, como tantos otros mitos y cuestiones del ámbito de la filosofía. Entonces, bueno, la percepción es un modo de ver la realidad y a la vez, visto desde otra perspectiva, la del ego, es un modo de utilización del ego para que no busquemos más aquello que constituye nuestra esencia, nuestra verdadera naturaleza. Y esto es una frase extraña, ¿no? Porque asumimos que nuestra naturaleza es claramente orgánica, bioorgánica, bioquímica y poco más, ¿no? Y bueno, y una interconexión cerebral brutal con el resto del organismo físico, ¿no? Brutal de verdad. Pero claro, no deja de ser una percepción sesgada, ¿no? Una especie de sesgo que induce a engaño siempre cuando te lo creas a pies juntillas. Claro que el ego tiene otras necesidades. El ego también es cuando se potencia el miedo y la duda, como mínimo hay otros elementos de índole, digamos, tóxica, que se pueden potenciar. Pero el miedo y la duda están omnipresentes en la vida humana, a nivel colectivo, tribal, a nivel de civilización y a nivel individual, evidentemente también. Entonces, ¿qué pasa? Que el miedo y la duda son elementos que el ego utiliza
para mantenerte sujeto en un mundo de ignorancia, ¿no? En un mundo donde tu realidad dista mucho de ser la realidad mucho más calma, serena y pacífica que podrías alcanzar si no desarrollaras el temor, pues, a un futuro incierto o a que algo se te acabe. Cuando el temor está muy presente, el ego está muy presente. El ego está presente en el temor, el miedo y la duda, ¿no? Digo temor y miedo como una especie de primos hermanos que se desarrollan conjuntamente. Esto también es una forma. Claro que el ego tiene otro derivado y esto es un poco mejor, ¿no? El ego es una, en muchas ocasiones, no diré en todos los casos y necesariamente, pero en muchas ocasiones es un elemento psíquico que nos habilita para sentir que nuestra vulnerabilidad, que nuestra sensación profunda de desvalimiento, que todos tenemos en el fondo, en proporciones variables, por supuesto, bastante inconsciente y en algunos casos consciente, bueno, nuestra conciencia profunda de nuestro desvalimiento, de nuestra miseria profunda, de nuestro miedo al abandono, a la soledad, pues el ego se alimenta y lo potencia. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que uno va por la vida eh, tapando estas percepciones negativas de sí mismo. Uno no quiere ser consciente de que tiene miedo al abandono, o tiene miedo al desvalimiento, o a ser despojado de incluso de sus propias cualidades, a lo mejor, o de aquellos que uno necesita que le aprecien y le valoren y le quieran y le deseen y le necesiten, etcétera, etcétera. Uno tiene miedo a esto, entonces lo encubre con un ego que compensa la vulnerabilidad que no hemos podido sanar. Si el ego está presente como compensación de una inseguridad o de una vulnerabilidad, profundas, muy profundas, y por tanto la mayor parte inconscientes, quiere decir que no se ha hecho un trabajo suficiente sobre uno mismo, pese a que uno lo puede haber creído así, y por eso el ego suplanta las funciones que no le corresponden. Porque la función que tiene el ser consciente del miedo al desamparo, la soledad, el desvalimiento, la miseria profunda del ser humano, de cada uno de nosotros, la cura correcta, digamos, si es que esto se puede concebir como algo que haya que curar o sanar en este caso, la forma correcta es, a mi juicio, un trabajo psicoterapéutico intenso y quizá prolongado en el tiempo. Pero no para machacarse, no para decir, soy malo, me equivoco, tengo comparativamente con otras personas que conozco, pues estoy muy por debajo, porque claro, la percepción de la vulnerabilidad hace que te compares, ¿no? Y es un trabajo duro, pero muy necesario. Un trabajo que no se inicia de verdad mientras el ego esté omnipresente en tu vida, ¿no? Entonces uno se siente fuerte, se siente capaz, siente que ha podido dejar atrás cosas que ya ni recuerda que las ha dejado atrás. Todas esas horrorosas sensaciones internas. Pero en realidad, así vamos camino de camuflar, de ocultar aspectos de nuestra naturaleza que necesitamos recuperar para recuperar la energía que contienen y que nos ha sido negada o que nos hemos negado a nosotros mismos porque hemos elegido que el ego haga como una capa muy sutil pero muy evidente y olvidemos tanto el aspecto mísero de nuestra naturaleza como el aspecto potencialmente creativo, divino y espiritual de nuestra naturaleza. Hace que olvidemos ambas cosas para que intentemos adaptarnos a una vida en la que la única guía a seguir, iba a decir el único molde prefabricado, no, la única guía a seguir es el contento y la satisfacción continuos, el sentirte especial, el sobresalir, y con eso compensas todo lo demás y no se hace el trabajo. Por eso cuando una persona, individualmente o colectivamente a veces, inicia un proceso de desarrollo espiritual auténtico, desarrollo auténtico a nivel espiritual, una especie de sendero iniciático, o previamente al sendero iniciático, al sendero probatorio, pero iniciático directamente, entonces es cuando uno tiene que ver su propia oscuridad, ¿no? Sus propias miserias. Y es un proceso duro porque evidentemente a escala emocional genera un impacto a priori negativo, pero la razón le asiste. Y la disciplina y el esfuerzo por comprenderse. Y a la medida en que comprende eso de uno, el ego va muriendo de hambre, ya no se alimenta. Y entonces el ego es suplantado, es sustituido por el verdadero centro interno, que sería lo que en términos teosóficos o de ciencia iniciática o etcétera se llamaría el yo superior, ¿no? Es un tipo de centro muy especial que solo puede descender a la vida de cada uno, bueno, descender, conectarse
y adquirir nosotros, cada uno individualmente, la conciencia de ese centro tan importante, de ese yo superior, siempre y cuando el ego lo hayamos ido matando de hambre durante el tiempo suficiente. Y aunque nos quede un resto de ego, esa parte maravillosa de nosotros irá descendiendo para conectar y crear un puente de enlace, un punto de conexión que ciertamente nos va a traer muchas alegrías, pero también muchos periodos donde nos vamos a sentir muy extraños en un mundo que cada vez se nos va a antojar más y más extraño a la realidad que vivíamos antes, que era la del ego. El ego tiene miedo a morir, el ego se ancla muy a menudo en el vehículo físico, en el cuerpo físico, las necesidades físicas que notamos, que son de varios tipos, pues, bueno, comodidad, alimentación, sexo, la percepción narcisista de un cuerpo bello y bien proporcionado, el que lo tenga, evidentemente, no es mi caso, digo yo. Todo eso incrementa el ego, y cuando se incrementa el ego, como dije hace unos minutos, la percepción de la realidad de lo que somos realmente y del trabajo que hemos de hacer en nosotros mismos se va olvidando, se va difuminando. Llega un momento, debido a ello, que no soportaremos la crítica ajena y no desarrollaremos ninguna fase verdadera de autocrítica, que es, yo creo que uno de los primeros elementos de disciplina cuando uno empieza a recorrer una especie de sendero iniciático, bueno, una especie no, un sendero iniciático, que eso es muy largo de explicar y muy fructífero de entender cuando se llega a entender cabalmente, eso sí, como cualquier otra cosa, y porque son temas profundos y meter ahí tu hocico, tu nariz, pues puedes sacar cosas que pueden transformar y reconfigurar tu vida y con ello tu destino. Un día hablaremos del destino, bueno, un día os hablaré del destino, cómo se puede reconfigurar en la medida en que uno se reconfigura a sí mismo, porque una cosa va íntimamente ligada con la otra. Bueno, en fin, esto sí un poco algunas cuestiones básicas del ego. Yo, por supuesto, aquí no he dicho todo lo que se puede decir del ego. El ego se mueve de formas muy sutiles, que parecen formas correctas, pero que nos inducen al engaño, a ese estado de percepción, como decía René Descartes, ese genio maligno, que nos induce a creernos las cosas que no son y por tanto desestimar las que realmente sí son útiles y necesarias, y no solo por utilidad o por necesidad, sino porque son manifestaciones de la verdad. Y la verdad como tal no podemos negarla, porque reconocer la verdad objetiva y auténtica y genuina de cada cosa, de cada persona, de cada etapa, de cada ciclo, significa que estamos buscando reconectar con la esencia perdida que el ego no nos ha permitido encontrar, o que, más que no nos ha permitido encontrar, nos ha anulado gradualmente y progresivamente la necesidad de saber algo más. Nos hemos olvidado de saber. Como decía Platón hace muchísimo tiempo, hace 25, 26 siglos, no recuerdo bien, no, posiblemente hace más de 25 siglos, 25, sí, 24, 25 siglos, Platón decía algo así como que el gran problema de la vida humana, entre otros, es que no recordamos lo que obviamente hemos olvidado, ¿no? Hemos visto las formas arquetípicas, los prototipos originales de todas las cosas, incluso de las cosas físicas y de los valores humanos y también de las claves matemáticas, porque eso del mundo de las ideas lo abarca casi todo, y el olvidar hace que estemos más pendientes de cosas que nos alejan de la fuente, y al final volver a la fuente, como decía otro filósofo, posterior a Platón, varios siglos posterior, llamado Plotino, vaya nombre, el retorno a comprender la fuente, las emanaciones, las hipóstasis, como lo llamaba, y volver hacia atrás, como escalando lo que hemos descendido, es un proceso donde invertimos los valores, pues eso es muy importante. Lo de Plotino es más complicado, ¿no? Quizá algún día hable de él, no lo sé. Más en detalle, claro está. En fin, aquí está el tema. Algunas ideas sobre el ego, son algunas ideas, son nociones muy básicas, pero yo creo que si las maduramos y las reflexionamos adecuadamente, vamos a encontrar, pues, algún tipo de oro alquímico, como se suele decir en el mundo de la alquimia, una piedra filosofal más bien, pequeñita, humilde, casi imperceptible, que nos va a ayudar a, bueno, pues a determinar una nueva escala de valores y un nuevo modo de sentir y de actuar. Quizá, a lo mejor no y a lo mejor sí. Bueno, aquí lo dejamos. Un placer, gracias por escucharme y bueno, hasta el próximo vídeo, por supuesto. Gracias. Si queréis, perdonad.
Si queréis o si os apetece este tipo de vídeos, ya sabéis, le dais al like y os suscribís para tener acceso a todos los nuevos vídeos y bueno, y a todo lo que ya existe. Un apunte final. Bien, muchas gracias. Hasta la próxima.